Y dentro del club tenemos otro especialista y a mí me gustaría mucho que saliera Nacho, tú que tienes mucha experiencia en temas de financiación, en temas de fondos. Es una encerrona, pero a mí me haría mucha ilusión que tú formaras parte, porque además sé que se va a abrir el melón y vas a aportar muchísimo. Con ese cartel, ¿qué hago yo ahí? Pues precisamente... Mientras entra Nacho, yo al hilo de lo que tú decías, Borja, quiero aprovechar esta mesa redonda para comentarte y al hilo de la pregunta que hacían. Yo tengo un concepto que es muy interesante, que tiende a crecimiento, solo tiene 18 metros cuadrados. Y precisamente al hilo de lo que tú decías, yo vengo de una casa, que es una casa de barrio, donde conseguimos una estrella Michelin. Entonces, ahí nos costó Dios y ayuda tener visibilidad y tener realmente una rentabilidad por falta de visibilidad en una zona periférica que no viene al cuento. Lo que ha permitido toda esta digitalización y lo que ha permitido todo lo que estabas comentando es precisamente no tener que irnos a un hotel por no tener visibilidad, como fue lo del caso de Caprich, que nos lo llevamos a Hilton. En este caso tenemos un concepto de 18 metros cuadrados que con la digitalización, la misma digitalización que aplicamos en grandes empresas como puede ser Bamuca, que ayer estuvimos en Nimú Azotea, con Cover, con Controliza, aplicado a ese pequeño espacio periférico que hemos montado de 18 metros cuadrados, da visibilidad y permite obtener rentabilidad. Y esto es lo que proporciona la digitalización a todos esos conceptos que van... que promocionan lo autóctono, ¿no? Que son conceptos totalmente personalizados, que son conceptos que ponen en valor todo el patrimonio gastronómico. Y era lo que quería comentar a la pregunta que te habían hecho como experiencia y como ejemplo de que realmente todo lo que está sucediendo pone en valor los conceptos auténticos mucho más allá de lo que sea, de que sean más comerciales, menos comerciales o que no discriminan a lo autóctono, ni al pequeño, más bien todo lo contrario, que potencian y que permiten esa digitalización. A partir de aquí, yo abro un poquito el melón. Fernando, bienvenido de nuevo, gracias por aceptar nuestra invitación. Hablaremos ahora largo y tendido. Y José Luis, bienvenido maestro, y Nacho, José Luis de GAT, y Nacho, que es una de las personas que, junto con José Luis, todo el tema de inversión lo llevan francamente bien. Oye, Fernando, hemos estado hablando de inversión y de valor, pero ¿cuánto cuesta un buen profesional? ¿Cómo se valora un buen F&B? ¿Qué resultado y qué retorno puede tener, ¿no? Esta sería la primera pregunta, provocando precisamente que tú de esto vas a abrir un melón importante. No, bueno, hay un hecho además ahora del que se habla mucho, es un fenómeno que muchas veces se dice ha sido inesperado, ¿no? La gran dimisión que se ve especialmente en Estados Unidos, aquí todavía no se ha visto en toda su intensidad, entre otras cosas porque funciona el ERTE, pero esta gran dimisión que vendrá aquí, quizá no de la manera que se ha producido en Estados Unidos, lo que nos refleja un poco es que cuando ya desde el principio de la historia empresarial no se ha definido muy bien el rol del trabajador y, por lo tanto, la remuneración propia del trabajador. Y se ha recurrido a elementos muy sencillos, simples, hoy pues muy puestos en cuestión, como es los convenios colectivos, ¿no? Como si las empresas fueran lo mismo y no estuvieran en un ecosistema de competencia. Y claro, esto ahora mismo empieza a ponerse en cuestión junto a otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que visualizar el mundo laboral en el ecosistema empresarial. Siempre se ha pensado, el camarero pues es un trabajador minusvalorado, es un trabajador que mal pagado. He oído declaraciones del presidente del ministro del ramo hablando de estas cosas, ¿no? ¿Cuánto merece ganar un camarero? ¿Cuánto merece ganar pues una Kelly, ¿no? Una limpiadora de habitaciones, etcétera, etcétera? Se consideran recursos mal pagados. Y entonces la reivindicación es valorarlo más.
o como yo no estuve ayer, pero me dijeron que ¿no? Enrique Tomás decía, hay que elevar los salarios. Esto no va de elevar los salarios, esto no va de situar la remuneración justa, porque cuando consumimos todos no nos estamos fijando en la remuneración justa, no nos estamos fijando de que la ensambladora del televisor que compramos pues ha tenido un hijo y por lo tanto ha producido menos. Estas cosas no forman parte del mercado, ¿no? En puridad, la remuneración de un trabajador es la cantidad de valor que aporta la empresa. En puridad es esto. Y hay que utilizar métricas muy exhaustivas que entrevean cuál es el valor de lo que aporta. Al final, con la gran dimisión, nos vamos a ir a algo que yo manifestaba hace muchos años, ¿no? En pantallazos de la aplicación de la nueva ley de Pareto al mundo laboral, ¿no? Y es que mientras hoy el mundo empresarial está formado por 80% de asalariados, o históricamente, y el 20% de autónomos, vamos a ir en breve al 80% autónomos y 20% asalariados. Porque desde esa óptica de cuánto valor aporto yo como trabajador a la empresa, ¿para qué la empresa me va a tener que remunerar mi tiempo de trabajo? No es el tiempo lo que genera valor, es el producto. El producto de mi trabajo es el que voy a ofrecer al mercado laboral y, por lo tanto, es previsible que esta gran dimisión apunte hacia esa ley de Pareto. Es muy posible que en menos tiempo de que pensemos, la inmensa mayoría de las empresas contraten a trabajadores autónomos para proyectos concretos, funciones concretas. Bueno, José Luis, tú con toda la experiencia que tienes de poner en valor activos devaluados, ¿no? Muchos ven el F&B como un gasto, como un coste, ¿verdad? Y yo aquí tenía la pregunta que te quería formular a ti, que eres especialista. ¿Cuál es el valor del área de F&B para un inversor, cuando vais a un inversor? ¿Cómo planteáis el valor del F&B? Esto parte de, o al menos en mi caso, pues nosotros siempre hablamos de lo que hacemos o de lo que hemos sabido llevar a cabo. Era un territorio totalmente desconocido, como para la gran mayoría de las personas que trabajamos en alimentación y bebidas hace unos años. Es decir, no estábamos ahí, pero por la particularidad de nuestra empresa y de nuestra actividad hemos tenido que aprender. Hemos tenido que aprender algunas veces por las buenas y otras de estos señores de aquí enfrente nos han enseñado cómo tenían que ser. Y es verdad que al cabo de esos años sí hemos identificado, lo primero, un problema. Es decir, que se pueden acometer inversiones en un establecimiento hostelero, en un hotel, sin contar con la gente de operación. Es decir, esto, yo he llegado a sitios donde ya estaba la obra hecha o ya estaba terminado y nos hemos encontrado con problemas operativos, pues a veces significativos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a hablar el mismo idioma que hablan los fondos de inversión o las personas que se sientan al otro lado de la mesa y nuestra manera de hacerlo, pues tiene que ser cada vez más estructurada, más clara y con los objetivos acordes a los que ellos entienden, que es lógico. Él lo ha explicado muy bien. Es decir, hay un retorno y hay un CAPEX y eso tiene que decir. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente identificamos el producto, lo evaluamos y desde nuestra humilde opinión pensamos qué podemos mejorar, siempre desde el punto de vista operativo, es decir, qué vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. A partir de ahí elaboramos unos planes de negocio por cada punto de venta, por cada establecimiento, por cada hotel, por cada restaurante, por cada una de las áreas y planteamos, igualmente con los ratios habituales que nosotros ya trabajamos en proyectos similares o no es lo mismo pues una hamburguesería que un restaurante, pues como hablamos, Michelin, los ratios son completamente distintos. A partir de ahí hacemos ese plan de negocio, que es lo numérico y es lo primero que planteamos, decir, este va a ser el retorno de nuestras acciones. ¿Qué necesitamos? Bajar eso un poco al terreno. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos normalmente las áreas en tres grandes y a su vez los dividimos en otras tres. Y me explico, no es lo mismo hacer una cocina
que hacer un área de restauración, como puede ser un buffet o solo look and feel, o solo una terraza, por ejemplo, o una azotea. Son inversiones de distinto calado, con distintos ratios de inversión y que a su vez también dividimos en tres. No es lo mismo una inversión liviana, pintar, remodelar, una inversión mediana porque ya necesitas aportar elementos, mobiliario, etcétera, etcétera, o una inversión de grado intenso, que es la que normalmente se hace pues dentro de una cocina cuando tienes que remodelar y ya entra en un equipamiento tanto de estructuras como de, pues no sé, nos encontramos todavía hoteles que no tienen antiincendios. O sea, todo este tipo de cosas las manejamos dentro siempre con estos ratios. Tenemos nuestros ratios, que nos has dado pues las experiencias que hemos tenido en otros sitios, y a base de eso pues elaboramos una propuesta de CAPEX. Esa propuesta de CAPEX, obviamente, luego hay que aterrizarla. Es decir, nos van a decir, bueno, vale, el número me cuadra, pero ¿en qué y cómo os vais a gastar este dinero, independientemente del retorno? Y a partir de ahí es cuando elaboramos tres grandes o cuatro grandes áreas. Una, evidentemente, todo lo que tiene que ver con look and feel o con FF&E, lo que va a la vista, pues entran diseñadores, interioristas, se presentan proyectos y los tratamos de acoplar al presupuesto que teníamos por nuestro ratio de inversión por metro cuadrado. Esa parte es la más sencilla normalmente de vender. A todo el mundo le entra por los ojos. Oye, qué bonito va a quedar esto, ¿no? Es un elefante, decías. Experiencias, maravilloso. Pero luego nos queda una parte la más dura, que es a partir de ese mundo, de esas puertas de pase dobles, ahí, esas cocinas, ahí pasan cosas. De ahí salen cosas y ahí dentro pasan cosas, pero nadie lo sabe, o por lo menos nos cuesta a veces explicarlo. Entonces ahí lo hacemos también apoyados en tres grandes áreas. Una, primero siempre cumplimiento de normativa sanitaria y de seguridad, y entra ingeniería y entra las actas de inspecciones de sanidad que podamos tener anteriores, el histórico que tenga el establecimiento, y si no, contamos con el apoyo de empresas especializadas en el sector que nos hacen unas auditorías y nos explican cómo tenemos que adaptar esas cocinas, esos cuartos fríos, esas cocinas de producción central a la nueva normativa que está vigente, porque a lo mejor esas cocinas tenían por 20 años. A partir de ahí, ¿qué más hacemos? Pues tenemos que tener también, primero, la pata de sanidad, es decir, esas actas que pudieran ya tener. Segundo, adaptarlas a la normativa vigente. Y, por último, tener las empresas especializadas en la elaboración de planes de reparación o de nueva adquisición de elementos internos para cocina. La parte más fácil, la de fuera, look and feel o de Saní, pues todo el mundo entiende que podemos cambiar la vajilla. Yo creo que ese es... Bueno, esa es nuestra manera de trabajar, no frente, sino de la mano de las personas que al final tienen en su mano la financiación, pero que hay que explicarles cómo funcionamos y, sobre todo, lo más importante para mí es que vayamos de la mano. Es decir, que operación, que las personas que al final tengamos que operar y sabemos cómo rentabilizar estos puntos de venta, podamos transmitir a las personas que tienen que aportar la financiación qué vamos a hacer allí. Y si hay que recortar, porque hay que recortar, porque no salen los números o porque tienen menos, seamos nosotros los que podamos tener cierta capacidad de decisión, porque sabemos dónde podemos optimizar recursos sin que el cliente al final lo vea reflejado en su día a día. Esa es un poco nuestra experiencia, si lo hacemos. No, fantástico. Y al hilo de lo que estabas diciendo de identificar cuáles son las necesidades, dónde se tiene que invertir, el sector hotelero es un sector terriblemente digitalizado. Es decir, creo que estamos en uno de los sectores con mayor digitalización, con mayor innovación. Pero, en cambio, el F&B creo que estamos en una era analógica. Nos faltan, pues, por ejemplo, con lo que comentábamos, portales que nos permitan mejorar la gestión de reservas. Muchas veces las reservas se hacen para ir a un buffet, se hacen en recepción, y recepción llama por teléfono al F&B para decirle. Entonces, ahí, a la hora de cruzar el dato, es importante. Estamos hablando de un F&B que, en comparación con el hotel, que es una pata dentro del hotel, es analógico. Y aquí, Borja, ¿puede ser los fondos europeos una buena palanca para digitalizar, para mejorar todo el tema de innovación en el F&B? Y entiendo que sí. ¿Y cómo puede una empresa acceder a esos fondos? ¿Tenéis información? La respuesta es claramente sí, porque como habréis leído, justamente los fondos donde quieren ir dirigidos es a todo lo que es innovación y digitalización, con lo cual todas las ayudas van a tener que ir dirigidas en ese sentido. Entonces, todo lo que sea digitalizar
desde las reservas con un cover manager o con una aplicación, a toda la cadena de valor, lo que hablamos antes de petición de proveedor. Efectivamente, eso se considera digitalización y tecnología. Dicho eso, todavía nosotros estamos súper encima. De hecho, sí que hemos ayudado, por ejemplo, en la obtención de ICOs y también en la obtención de ayudas de la SEPI, pero esto todavía no está desarrollado. De hecho, sigue habiendo, los estaréis todos siguiendo por la prensa, un poco de peleas de cómo se adjudican según ayuntamiento, comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo único que se sabe es que va en la línea de lo que tú dices, que es digitalización y tecnología. Con lo cual, todos los planes que vayan en ese sentido, lo lógico es que reciban esas ayudas. Y es verdad que como son cuantiosas, lo lógico es que las obtengas y lo tienes bien armado. Con lo cual, por ahora yo empezaré a ir preparando esos planes y sabiendo que los van a poder financiar en esa línea, ¿no? Pero aparte de eso, que es una cosa puntual y que va a ocurrir y que hay que preparar, un poco, y lo hablábamos también preparando la mesa, hay en restauración estamos viendo distintos tipos de financiación, ¿no? Aparte de la primera, la obvia en vuestro caso es que sea la propia cadena hotelera la que financia la remodelación de la parte de F&B del hotel, etcétera, etcétera. La segunda, que sea un banco directamente financiación bancaria. La tercera, que sea un fondo, ya sea a nivel que se lo presta la matriz hotelera y la matriz hotelera te lo deriva a tu F&B, o lo que decía antes, que podemos empezar a ver que digas, oye, esto lo veo un negocio en sí mismo, de una creación de valor en sí misma, con un proyecto y un business plan en sí mismo, y el F&B va a tener un socio que es solo F&B, y que además le puede dar un punto de profesionalización, de independencia y de diálogo entre responsable de operaciones del hotel o hotelero y responsable de la parte de F&B, porque hay un tercero en discordia independiente, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que puede ser útil. Y luego lo cuarto, que se utiliza mucho en restauración, es la ayuda de los proveedores y algunos patrocinadores de aquí, pero al final, sobre todo con bebidas, etcétera, pues al final es un tema de, oye, si tú me vas a consumir X litros de cerveza y yo estoy dispuesto a darte un rappel de X por estos litros de consumo de cerveza, te lo anticipo y con eso te pago la obra del restaurante. Y muchas de las cadenas se han financiado parcialmente también con ayuda de proveedores, ¿no? Con lo cual yo creo que por supuesto las ayudas europeas, pero va a ser un tema puntual, y luego el resto de tendencias de financiación pues son más estructurales y están todas ahí disponibles porque liquidez hay muchísima. O sea que ahora mismo yo creo que lo que faltan son ideas y personas y talento para ejecutarlas más que dinero. O sea, yo creo que el dinero en general, si tienes un buen business plan y un buen proyecto, no debería ser un problema. Fernando, yo lo que puedo decir a este respecto es que hay que diferenciar bien entre la restauración libre, independiente y el F&B hotelero, ¿no? Porque el F&B hotelero ya está digitalizado. Estamos hablando de un paso superior en la digitalización. Y yo soy muy escéptico, a pesar de que estamos tramitando los fondos europeos, muy escépticos con no va a haber un PERTE para el turismo, ¿no? Parece que no lo va a haber. Hay algunas pequeñas cosas, acaba de salir ahora mismo la convocatoria de Última Milla, que al final es el kit digital, que le va a venir bien al restaurante pie de calle pues para tener Excel. Has hablado tú, Borja, antes del Excel, muchos no sabrán ni siquiera qué significa Excel, ¿no? Bueno, esas pequeñas cosas sí, pero en el F&B hotelero ya todo eso ya está, ¿no? Entonces, no parece que vaya a haber muchas ayudas, veremos qué hacen las comunidades autónomas. Creo que hoy la restauración hotelera se va a ver más beneficiada que la no hotelera en temas de financiación. Y yo creo que en el sector hotelero, que tiene que asumir el F&B, que hasta ahora no lo ha asumido claramente, el F&B para el hotel para el hotelero era pues una puñeta, ¿no? Era el mal necesario, no tengo que tragar con esto cuando no me gusta, porque en esencia el negocio hotelero es un negocio de alojamiento y se ha montado como un negocio de camas. Lo era. Estamos ahora en plena transformación, claro. Y estamos en plena transformación, entre otros factores, no es el único, pero hay un factor, y es que si quieres ser un negocio de camas, de repente tienes la fuerte competencia del alquiler turístico, que encima es el que antes está remontando esta crisis. Por lo tanto, si quieres mantener tu negocio hotelero, tienes que ofrecer más cosas que no un negocio de camas. Y ahí va a tener que integrar el F&B realmente. Y si lo integra, y es a lo que voy,
ya no es el kit digital a lo que va a tener acceso. Estamos hablando de una financiación muchísimo más amplia, muchísimo más profunda, que es introducir elementos muy novedosos de inteligencia artificial. Estamos en la alianza de cadenas hoteleras creando ahora mismo un proyecto muy audaz con la gente de Pricewaterhouse, por ejemplo, que es de hiperpersonalización, porque si me dices ¿cuál es el gran vector que se adivina en el sector turístico, no solamente el hotelero, en esta década que estamos iniciando, sin duda alguna va a ser la hiperpersonalización? Entonces, ahí exige un nivel de inversión en tecnología muy profundo. Y eso es lo que va a necesitar el F&B hotelero antes que el kit digital, que ya lo tiene, si está integrado en el hotel. Creo que es el gran reto, ¿no? Y eso no va a pasar necesariamente por Europa. Y por eso, pues, luego podemos hablar de que habrá necesidad de financiación, hay liquidez, obviamente, habrá necesidad de financiación y habrá necesidad de nuevas formas de financiación, que también aporta aquí un elemento muy picante, muy interesante a la ecuación de la financiación del F&B hotelero y de cualquier otra empresa turística. Pero en línea a lo que dice Juanjo, una pregunta. Digitalización, no yéndote a un Excel que me parece un poco básico, pero por ejemplo, lo que yo sí estoy de acuerdo con él. O sea, hay una diferenciación entre la tecnología que ves como cliente cuando consumes un hotel y cuando vas a su restaurante. O sea, ¿cuántas veces tú vas a un hotel y ya saben que tu habitación preferida es tal y te ponen, oiga, que usted como siempre pide esta con esquina, con vistas, y además le hemos puesto no sé qué, que a usted le... Eso lo hemos vivido todos en los hoteles. Y dices, joder, qué gusto, qué CRM, cómo me conocen, la hiperpersonalización. ¿Cuántas veces os ha pasado esto en el restaurante del hotel? Que vayas y digas, oiga, que es que a usted que le gusta el Dom Perignon le tenemos preparada su botellita de Dom Perignon fría. Eso en los restaurantes ocurre. Y dices, ¿por qué lo aplicamos cuando va a consumir en el hotel y no lo aplicamos en el F&B? Debería ser la misma tecnología, mismo CRM, porque todavía no se le ha dado la importancia, yo creo que sí, yo creo que las ponencias de ayer y de hoy se están viendo, pero yo creo que la importancia a esa experiencia global, que no es solo que en la habitación, sino traspásamela también a la parte de restauración. Muy en línea de lo que tú decías. Yo creo que es lo que está pasando. Se hacía de una forma, ha empezado. Yo creo que ese ejemplo que tú pones no es el común. No. Será el común. Ha empezado ahora mismo esta asunción del F&B por el hotelero. No es lo común. Es decir, vas a cualquier restaurante de hotel o a cualquier comedor, no te reconocen. O sea, de entrada te empieza de, ¿usted qué número de habitación tiene? Pero si la herramienta la tienes, porque la estás aplicando en el hotel, lo que tienes que hacer es pasarla a la habitación de al lado o darle la importancia que requiere. Claro. Pero lo que sí que vemos es que cualquier tendencia ahora, gracias a la tecnología, a las redes sociales y a lo rápido que va el mundo, es así. O sea, esto estamos hablando y el año que viene ya está pasado, ya estamos en otra cosa. O sea, yo creo que va bastante rápido. Absolutamente. Nacho, te he visto que ibas... No, hice así un ademán, pero bueno, la verdad que no quiero robar nada pues, del tiempo que no me toca. No, yo ahí quería hacer mención, creo que también es importante tener claro que desde hace 18 meses o 24 meses la gestión del tratamiento de los datos personales es algo delicado. Las cadenas hoteleras, pues con un departamento jurídico lo hemos podido implantar con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con coste. Y claro, a ese nivel es mucho más sencillo que tú puedas hacer una inversión o tener a alguien que te asesore para tener una gestión de tratamiento de datos correcta y conforme a la legislación vigente, ¿no? Y eso en un restaurante de pie de calle, en una cadena de calle, creo que es más complejo porque, pues bueno, parece que es bastante obvio, ¿no? Y bueno, yo sí que apoyar lo que comentaba José respecto a las necesidades de contar con un alimentación y bebidas, bien seas patrimonialista o bien seas gestor. Nosotros ahora somos una cadena que nos hemos convertido, antes éramos 100% patrimonialista, ahora somos 50 y 50. Y mi pregunta a la intervención de Borja pues venía dada un poco porque nosotros llevamos tratando con fondos de inversión desde el año 2005 y hemos pasado, iba a decir sufrido, hemos pasado por circunstancias
diferentes y delicadas, ¿no? Cuando tuvimos la primera relación era un fondo conocidísimo en el mundo y con mucho predicamento, pero venían con un objetivo muy claro y a los 3 años se fueron y aquello quedó como un solar, ¿no? Hoy empezamos nuestra relación con un propietario al que le vendemos una parte de nuestra cartera y esto fue hace 5 años, y hace 5 años pues hicimos el contrato, el cajón, la mesa, la mano y a funcionar, y bueno, pues 36 meses después esta compañía, que es una compañía muy potente, monta una gestora, ¿no? Coño, una gestora para gestionar los activos que ya te gestiona un tercero. Digo, caramba, ¿cómo nos encontramos aquí, no? Y bueno, como tenemos esta experiencia con 2 o 3 propiedades diferentes, sí que nuestra relación ha tenido que cambiar y ha tenido que variar, ¿no? Y por terminar y poner un punto de valor hacia lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos, apoyados en nuestra experiencia fundamentalmente, en el conocimiento y en haberlo tenido desde abajo. Yo siempre comento como experiencia propia que cuando mi compañía no tenía departamento de alimentación y bebidas hace 10 años, por tanto es absolutamente joven o tiene poco recorrido en este campo. Yo tengo hoteles a día de hoy, 11 años después, en los que mi presupuesto de coste pensión es inferior al que la compañía tenía cuando no tenía alimentación y bebidas, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede explicar en otro momento. No toca ahora porque no es lo que hablamos, ¿no? No, creo que toca ahora porque estamos hablando de digitalización. Pero nosotros siempre ponemos en valor que hay 3 tipos de FANBI, 3 tipos de necesidades, ¿no? Diferenciamos entre inversiones necesarias, inversiones útiles e inversiones de valor. En esas inversiones necesarias pondríamos el paquete de todos esos activos que se han ido devaluando y que ayer comentábamos la importancia que va a tener en los próximos años todo el tema de robotización, todo el tema de mejora de los activos para hacer frente precisamente a esa falta de personal. Ante falta de personal, mucho mayor estandarización y mucha mayor inversión en herramientas. Y creo que ahí podemos tener también un gap importante a la hora de buscar una palanca de financiación. La renovación de esos activos que han quedado devaluados, la renovación de esos activos que ya no se ajustan al nuevo perfil profesional de las personas y, en consecuencia, Fernando, palancas para dignificar esas instalaciones y ponerlas al día también tienen que haber o también se tienen que ver reflejadas en esas ayudas europeas, ¿no? Aparentemente sí. Aparentemente, de hecho, está anunciado, ¿no? Pero yo no creo que, como no va a haber un PERTE turístico, a mí me parece que la automatización que va a afectar al sector turístico no va a ser bien tratada por los fondos europeos a priori. Pero es verdad, y lo estamos viendo, la empresa hotelera, sola o unida, puede concurrir a algunos elementos de los PERTES que ya han sido aprobados o que están por aprobar. Concretamente el PERTE energético. Hay mucho de la automatización que va a estar relacionado con la sostenibilidad. Y en el PERTE energético hay 1.300 millones. Y ya estamos hablando de otras cantidades. No estamos hablando de los 100 millones, los 115 millones de última milla. Estamos hablando ya de otras cantidades. Y yo creo que eso sí que lo va a poder apoyar. Sí, no hay que pensar, que también es un mensaje que yo lanzo a las empresas turísticas, no hay que pensar en un PERTE turístico. Ni siquiera que el sector turístico merezca ser mejor tratado o no. Da igual, no estamos en este momento. Estamos en el momento de poder aprovechar todos esos fondos allá donde se estén lanzando. Cada hotel o cada cadena implantada en una comunidad autónoma pues va a poder licitar pues convocatorias que solo se van a dar en esa comunidad autónoma. Y hay que estar ojo a visor, hay que estar con la alerta permanentemente viendo qué es lo que el gobierno lanza o qué es lo que las comunidades autónomas están lanzando. Pero que es algo que yo también he visto, que nadie se da cuenta de que
un PERTE energético, por ejemplo, tiene un enorme valor, un enorme impacto sobre la industria turística. Pero la industria turística no lo siente como tal. Entonces, hay que hacer un poco esta labor de prospección y ayudar a las empresas a detectar dónde están las pequeñas financiaciones que pueden generar digitalización, que no es solamente el kit digital, como lo piensa el gobierno, de aplicaciones muy someras, muy básicas. Estamos hablando de automatización, de inteligencia artificial, estamos hablando de Big Data, de Data Mining. Estamos hablando de cosas que hoy son muy necesarias para perfilar la evolución del sector turístico, no solamente del F&B, todo el sector turístico en esta próxima década. Porque además en España, y yo sé que hay muchas voces en contra, pero en España tuvimos una crisis muy seria hace 12 años, de la que salimos gracias al turismo. Y todos los indicadores permiten pensar que va a ser igual después de la COVID. Va a ser igual. El turismo va a volver a liderar la recuperación de España. Porque un sector avanzado no se puede construir en 10 años, ¿no? Entonces yo creo que el turismo va a tener ese impacto y hay que ir buscando no solamente dónde están las ayudas europeas, es que tenemos otro compromiso con la financiación de donde venga, que no solamente es la de las ayudas. Yo pienso, y quería también hablar de nuevas formas de financiación, que es un paradigma hoy muy envilecido, que es todo el tema blockchain, todo el tema de los sistemas distribuidos, que permiten otras fuentes de financiación que son canales, además, óptimos, especialmente para pequeñas empresas. Para pequeñas. Porque cuando estamos hablando, Borja, has hecho antes el diseño de solo el 13% de la restauración está en manos de grandes cadenas. Bueno, en el sector hotelero más o menos es igual, es el 15%. Estamos hablando de financiar al 15%. ¿Y qué pasa con el 85% restante? ¿Cómo lo financiamos? Un restaurante o un hotelito que necesite 30.000, 40.000 euros, ¿va a acudir a tu fondo para este menester? No lo creo, no tiene mucho sentido. Va a ir al banco y a lo mejor el banco pues no le hace mucho caso, porque será. Hay otras fuentes que empiezan a ser posibles, fuentes en donde interviene el ciudadano. Hablo lo mismo que ha ocurrido con la hotelería convencional, que de repente ha visto el alquiler turístico irrumpir en plan global y ha puesto las viviendas y los apartamentos de los ciudadanos, los ha puesto en valor y al servicio de ese mercado. Lo mismo hemos visto con Uber, que nace de repente, se expande por todo el mundo porque pone en valor el hecho de conducir para un ciudadano. Lo mismo va a ocurrir con el sector financiero. Exactamente el mismo proceso, sistemas distribuidos. Y he tenido experiencias ya en este sentido que son abrumadoras, porque cuando alguien dice, un indio que tiene 10 euros a cambio, ¿se va a convertir en un inversor? Nadie lo piensa. Claro, un indio con 10 euros, pues es alguien que tiene poco valor. Pero cuando está el ecosistema formado, y hoy la tecnología con protocolos blockchain y tal lo permite, se junta con 1 millón de indios y hay 10 millones de euros. Y ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Esto es lo que empezamos a ver ahora con todo el fenómeno blockchain, con todo el fenómeno cripto, con el crowdfunding, con el crowdlending, con nuevas formas de financiación que van a ser muy útiles para ese 85% que no está agrupado en grandes cadenas ni que acuden a fondos de inversión que, lógicamente, pues tienen un enorme futuro, porque creo que Borja lo ha explicado muy bien. Hay cada vez más liquidez, se comunica cada vez más, pero hay una microeconomía que puede, con microcréditos que puede ser como el Uber o como el Airbnb de esta nueva década en el sector financiero. Y estamos empezando a ver algunos de estos movimientos interesantes. Vamos a ver, si es que lo digo, no me lo invento, hace 2 años, 2020, creamos el primer token del sector turístico en España. Nos sorprendió
con una emisión, en la primera emisión de una inversión de 24 millones de euros, nos sorprendió que todo el equipo que habíamos creado, que habíamos rescatado del ERTE, para trabajar en la comercialización de este token en 6 meses, se agotara la primera emisión en 8 horas. Un fenómeno, es inusitado, porque es inusitado que de repente algo se expanda tanto en redes sociales, es inusitado el movimiento de los eSports, de los deportes electrónicos, que dicen que llenan los estadios más que el fútbol. ¿Qué está pasando? Cada vez el sistema es más distribuido, cada vez hay más la digitalización en lo que tiene, que se globaliza. Digitalización significa globalización. Entonces tienes ahora mismo millones de personas convertidas en pequeños inversores que pueden financiar tu negocio. Pero no solamente eso, voy más allá. Los activos propios, y cuando hablo de tokenizar, estoy hablando de activos propios. Todo el mundo requiere financiación externa. Todo el mundo la pide. Vas al banco, vas a la familia, vas al amigo. Pero nadie habla de los activos propios, que se pueden tokenizar, la economía tokenizar. Las inversiones tokenizables creo que es el gran reto de estos próximos años. Activos propios. Todo el mundo en su restaurante, en su hotel, tiene activos, pero activos futuros. Venta anticipada. Estamos hablando con un proyecto precisamente de financiación con venta anticipada tokenizada. Estamos en un proyecto donde participan 9 cadenas hoteleras. Y lo estamos desarrollando, pero tan lindamente, porque cosas que nadie pensaba, activos futuros que se pueden tokenizar. Y es una nueva manera de financiarse que no pasa por los sistemas tradicionales, que no pasa por los bancos ni por los fondos. Por ejemplo, ¿no? Es un complemento, ¿eh? No hablo ya de sustitución, no, hablo de complementos, como Airbnb ha sido un complemento del sector turístico y Uber un complemento del transporte urbano. Bueno, se ha acelerado absolutamente todo y la forma de financiarse parece que también están en un proceso de aceleración bestial, ¿no? Borja, ¿completamente de acuerdo o en desacuerdo con Fernando? No, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Yo creo que es una realidad la tecnología. Sí es verdad que todos esos sistemas tienes un tema regulatorio, que al final no es lo mismo subirte a un coche que te lleve y al final una financiación a 10 años que tenga que estar regulada, quién reclama si no te vuelven el dinero, etcétera, etcétera, con lo cual es un poquito más complejo. Pero efectivamente es una tendencia clarísima. También es verdad que ahora compite con un momento de liquidez altísima y lo normal es que aún para esos 40.000 euros los bancos te lo den, porque la financiación bancaria sí está fluyendo, estamos en tipos de interés casi negativos, con lo cual la financiación bancaria organizada, estructurada, es barata y accesible, ¿no? Pero sin duda estoy totalmente de acuerdo que es una tendencia que daría, pone aquí ya que no nos queda tiempo, pero vamos, que daría para 3 jornadas, porque es un tema claramente que está ahí, que cada vez tiene más relevancia y que cada vez es más creativo y es imparable, vamos. O sea que, bueno, como yo estoy viendo a Rodrigo ahí que está presionando, no me voy a ir antes sin hacer 2 preguntas. Es decir, estamos hablando de la búsqueda de la financiación. José Luis y Nacho, ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice dónde hay que invertirlo? Pues eso depende muchas veces de las circunstancias de la empresa, del momento. Pero tiene que ser, lo hemos dicho antes, hay que ir de la mano. Es decir, normalmente los operadores, los hoteleros proponemos y bueno, y luego al final pues la empresa, el fondo, quien tenga que poner el dinero, pues decide, pero cada vez estamos más cerca, cada vez nos entendemos mejor. Ya son años, no lo digo solo por mi casa, es decir, lo digo en general. Todos los fondos ya, como antes explicaba, ya hay algunos incluso que tienen gestoras, algunos que ya están muy especializados en el sector, que empezaron con nosotros pues hace 10, 12 años y que ahora ya tienen personas muy preparadas, que entienden además, que ya saben cómo funciona un hotel y que cada día además están más en la gestión y están más encima, como decías. ¿Eso es malo? No, en general es bueno. Es bueno que haya roce, que estemos cerca, que no sea un número frío desde un despacho en vaya usted a saber dónde y que al final haya esa relación, que incluso nos visiten, vean lo que estamos haciendo, entiendan nuestros problemas
y si hay que tomar otro tipo de decisiones sobre la marcha, que siempre se tomen de la mano, ¿no? Yo creo que ahí hemos avanzado mucho todos desde el punto de vista de operación, hemos hecho un esfuerzo importante por entendernos, y yo creo que desde el punto de vista de las empresas que nos ayudan a financiarnos también se están acercando cada vez más, y yo creo que vamos en buen camino. Sí, totalmente. Nacho, Yo creo que ha habido un match al final. No había más remedio. Sí. Yo decir que entiendo que la propiedad dice dónde, eso no hay ningún género de duda, y la operación hace que el multiplicador del EBITDA de Borja... Por lo menos lo plasmamos en el Excel, luego ya os dirá. La propiedad dice dónde, la operación, ese multiplicador lo hace subir. Sí. Pues nada, Rodrigo, un poquito más de la cuenta. Gracias, Fernando, siempre por asistir y por estar ahí presente, te lo agradecemos enormemente. Borja, un placer y espero que no sea la última en el Congreso. Cuando queráis. Y José Luis y Nacho, gracias a los dos. A vosotros. Bien.